Muy bien, vamos a hablar de este problema. Tenemos el caso de las mediciones que nosotros hacemos en el laboratorio. Esta es una práctica de laboratorio. Dadas las circunstancias, bueno, pues vamos a trabajar de esta forma, ¿no? ¿Qué recomendaciones nosotros hacíamos en el laboratorio? Una vez que esté configurado el circuito, nosotros medíamos corriente de la carga, ¿sí? Corriente de la carga, no sé si alcanzo a observar, pero voy a ponerla aquí. Sería 0.15 amperes. Voltaje de carga, estamos hablando de que son 154.5 volts. De igual forma, estamos hablando aquí de que tenemos, permítanme, aquí serían en corriente, medir la corriente de cada línea en AC, es corriente IS, llamaríamos nosotros que son 94.6 miliamperes. En esta IS, llamémosle IS1, IS2, 93.8 miliamperes. Y la IS3, 94.2 miliamperes. Lo reescribo para que no tengan ninguna duda. Aquí estaríamos hablando que este BS3, llamémosle así, es igual a 54.4 volts, BS2 53.8 volts y el BS1 54.4 volts. De manera así general, te tomamos este ejercicio, bueno, lo vamos a hacer llegar al archivo. Ahorita trato de explicar. Estas eran las mediciones que nosotros hacíamos, ¿no? Medir corriente, voltaje en la carga, corriente de cada línea. Recordar que después del rectificador tenemos corriente directa y antes corriente alterna. Entonces medíamos la corriente de cada línea y el voltaje en cada línea, ¿verdad? Esa es la medición. Y posteriormente hacíamos mediciones en nuestro osciloscopio, donde aquí no sé si alcancen a observar, lo voy a colocar de manera más clara. Aquí diríamos que B medio, sabemos, miren, aquí está la señal, que sabemos que un pulso, 2, 3, 4, 5, 6, nos dice que hasta aquí llega que el rectificador de trifásica. Recordar que en 6 pulsos me va a dar una frecuencia de 60 Hz, que ese es el panorama que tenemos, ¿no? Bien, entonces tenemos un voltaje BRMS de 125 volts, digo un voltaje medio, perdón, y un voltaje RMS también de 125 volts. Y es la medición que nos interesa en esta parte encontrar. Aquí no podemos sacar ni BPP, no podemos sacar el BM, dado que la señal ya está sobremontada. Y ese sería un error, tratar de sacar el BM. Recordar las mediciones que tenemos que hacer, que bueno, aquí estamos hablando de lo que se debe haber hecho en la práctica, realizar el circuito, hacer estas dos mediciones, tanto de corriente como de voltaje en directa, las 3 corrientes antes del puente y los voltajes. Significa corriente del secundario y voltaje del secundario, corriente de carga y voltaje de carga, ¿no? Y estas dos mediciones, el B medio, o sea, BCD,
y BRMS. A este le llamamos nosotros en el cálculo BCD, que es igual a B medio. Y esas son las mediciones. Esto, bueno, lo sacamos en el laboratorio y nos poníamos a trabajar con la información. Como primer punto, para medir el BM, la característica que teníamos que hacer era colocarnos en cada una de las fases. Aquí tenían las 3 fases. Y bueno, los valores que aquí me daba era BRMS de 54 en cada señal, que no se observa, un BPP de 152 o un B máximo de 76. Y aquí, bueno, las recomendaciones para calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular el BM con el valor del BRMS, recuerden que la fórmula de BRMS, BM sobre raíz de 2, si de esta ecuación yo despejo el BM, entonces aquí puedo encontrar el BM. Si aquí puedo encontrar el BM, si yo sustituyo este valor que estoy midiendo en esta señal, el BRMS. Otra forma de encontrar el BM, como este BPP es desde aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí, entonces pudiéramos decir que es BPP sobre 2. También pudiera usar este, ¿sí? Pudiera usarlo. Y por último, agarrar directamente el B+. El B+ es el voltaje que hay en un solo pico. Entonces pudiera agarrarse directamente. Las 3 formas deben de llegar aproximadamente a los 3 valores, lo que ustedes consideren. Pero pues aquí está, ¿no? Ya prácticamente 76. O si hacen esta operación van a llegar, o si dividen entre 2 también llegarían al mismo valor. Entonces ya con todos estos datos nos ponemos a trabajar. Adelanto que las fórmulas para encontrar el BCD y el BRMS de este circuito son estas dos. Fíjense, es una constante. Recuerden que ahorita estamos suprimiendo todo el proceso de cómo se llega a esta fórmula, pero es trabajar con integrales, evaluarlas, y al final de evaluarlas, esas integrales, llegamos a esta pequeña ecuación que es 1.654 que multiplica por BM, y el de abajo 1.6554. Le pusimos más dígitos porque si dejamos igual pudiera decir que son el mismo valor, pero no, hay pequeñas diferencias por el BM, ¿no? Esas serían las ecuaciones para que las tengan ustedes a la mano, y desde luego que lo único que implica las ecuaciones es conocer que el BM, que ya les mostré en la parte posterior, ¿no? ¿Cómo mide el BM? Bueno, pues ya les dije. ¿Cómo calcular la R? Ya habíamos nosotros comentado que necesitamos el voltaje de carga y el voltaje de carga y la corriente de carga, y calculamos el valor de R. Sabemos que la R se ocupa para calcular lo que es la ICD y la IRMS, ¿no? Haciendo un recordatorio de los parámetros de operación, ¿sí? Sería BCD, BRMS, ICD, IRMS, ¿verdad? Enseguida tendríamos PCD, PCA, eficiencia, tendríamos factor de forma, factor de rizo y TUF, ¿verdad? Y de luego pues encontrar el parámetro BM para poder sustituir esta fórmula. Pues estas fórmulas ustedes ya las tienen también, ¿no? Una recomendación nada más cuando vayamos a trabajar con el TUF, ¿verdad? Cuando vayamos a trabajar con el TUF, recordar que hay que sacar una corriente promedio y un voltaje promedio, porque los voltajes son diferentes, y este parámetro tenemos que multiplicarlo por 3 porque son 3 líneas. Entonces sería BS promedio y S promedio, que sería el PI, sobre el PCD multiplicado por 3. No se me vayan a
confundir. Bueno, pues esa es la información que puedo darles para que ustedes lleven a cabo la elaboración de este ejercicio. Recordar, indicación número 1, dice la indicación, si yo tengo estos dos parámetros, a partir de estos dos debo calcular que la eficiencia, ¿no? Con la fórmula de BCD cuadrada sobre BRMS cuadrada. De igual forma, este parámetro sería medido. ¿Cuál otra? A partir de BCD y BRMS calculado. Significa que aquí vas a obtener cuánto vale el BCD sustituyendo el BM, y a partir de aquí calculas la otra eficiencia. Y por último, la eficiencia donde conoces PCD y PCA, ¿no? Pero sabemos que para calcular PCD necesitamos multiplicar esos dos valores y pues estos dos, ¿no? Y a su vez estos valores y estos irlos calculando, y aquí es donde ocupamos en este caso BCD sobre R y BRMS sobre R, ¿no? Que aquí es donde ocupamos la R que yo mencionaba que estábamos calculando. Entonces sería constatar que las tres eficiencias son más o menos parecidas, pero aquí, bueno, pues necesitamos partir desde BCD y BRMS para sustituirlos sobre la R y encontrar estos corrientes, y a su vez multiplicarlo por CD y encontrar potencias para calcular esta tercera eficiencia. Son tres eficiencias que deben de dar el mismo valor. En eso consiste el ejercicio. Bueno, pues esta hoja la vamos a hacer llegar ya un poquito mejor como ejercicio. Van a ser 2 ejercicios que tendrán ustedes que elaborar. No sé si se tenga alguna duda, bueno, pues las atenderemos ahí vía el correo o el WhatsApp, ¿no?